Hola, mi nombre es Laura Jiménez y respecto a la lectura que tuvimos esta semana, me parece interesante que nosotros como humanidad y pues el cerebro como órgano del cuerpo humano se haya desarrollado tanto que llegamos hasta crear un lenguaje que una gran mayoría lo puede entender. ¿A qué me refiero con esto? Es que me parece impresionante que los Homo sapiens empezaron comunicándose con ruidos y con movimientos, pues señas en este caso, y llegaron a crear un vocabulario, pues un abecedario que una comunidad lo pudiera entender, como lo es por ejemplo el latín. El latín es un idioma, o pues era un idioma que muchos entendían y por eso se derivaron varios idiomas de ese lenguaje. Entonces me parece interesante que además también como que el cerebro pudo encontrar como las maneras en las que los símbolos representaban algo y poder como que ese símbolo significara lo mismo para mucha gente. Bueno, mi nombre es Isaac García. A mí me parece interesante esta relación que tiene con la evolución de lo que era hablado, lo que estaba como todos estos fonemas que empiezan por algún interés tal vez de capturar ese momento, empiezan a pasar a ser escritos e incluso pictográficos. Se me hace muy interesante que en la evolución de esta comunicación empiecen siendo como pequeñas signas o algunos diálogos que dan como por un significado, pero esto luego trata de representarse tal vez como por imágenes, como son pintura, o tal vez como por representaciones que son estos comienzos de lo que era la escritura, tal vez la cuneiforme o los números mismos que eran una forma de plasmar este punto etéreo que era el lenguaje hablado y que era otro espacio habitado por ellos para traerlo hacia la realidad del dominio como humano. Se me hace muy interesante que de ahí empiecen a partir como el lenguaje y el idioma mismo empiezan a escribirse y a pues verse para este punto interesante en el que el cerebro empieza a leer las cosas. Ya es como un impulso demasiado evolutivo que digo que ya empieza a significar la intención de comunicarle a alguien algo, y eso ya pues muestra una serie de cambios dentro de lo que viene a ser siendo la evolución del pensamiento. Bueno, yo soy Pablo Echeverry y lo que más me gustó del texto fue cómo empezó hablando de los principios de cómo en las cuevas habían pinturas que contaban historias, y que esto con el tiempo se convirtió como en alfabetos, se esparció a diferentes culturas, cada cultura teniendo su propio alfabeto y maneras de comunicar a través del leer y el observar. Y también me parece muy interesante cómo en diferentes civilizaciones estos alfabetos mismos llevaron a como al desarrollo de la tecnología y también como al desarrollo del pensamiento humano. Bueno, yo soy Paula Torres y a mí lo que me pareció pues más importante fue cómo la lectura mostraba la importancia de comunicarse para el ser humano, ya sea a través de símbolos o de manera oral o de cualquier otra forma en la que se pueda interpretar en un lenguaje del otro. Esto también pues conectado con la evolución y pues como seres sociales, como lo es el ser humano, como se identifica principalmente. Pues sí, como esto también hace parte de nuestro instinto de supervivencia, por decirlo así, al interpretar mensajes, al hacer parte también de un grupo y pues integrarse en el mismo para también pues la misma intención de poder sobrevivir. Entonces pues esto fue lo que me pareció más interesante de la lectura y Creo que para terminar, algo que sí me gustaría, no sé, pues hablar o decir en esta discusión es por qué la necesidad de empezar a plasmar ese momento etéreo que estaba existiendo con la palabra. Como, ¿qué hubiera pasado si en vez de, no sé, pasar a ser algún fonema, solamente toda la tradición del lenguaje nunca hubiera sido representada?
como que sí, eso se me hace interesante porque pues lo que hablamos en clase de cómo está la mano es extensión también del cuerpo, pero también desobedece en casos iguales, lo mismo que pasa con lo que se habla, con la palabra. Pues el hecho de que estas dos como que se unieran en conjunto para tratar de destruir este espacio de incógnito y volverlo algo como físico, se hace un poco impresionante de que el cerebro humano llegara hasta ese punto. No sé a ustedes qué les parece. Sí, a mí también, pues por lo que decía, como sí me hace impresionante que el cerebro haya llegado a tal punto que muchas culturas se representan con un idioma, y además pues no solamente es el tema del idioma, también es como el tema de la creación de cosas. Entonces, por ejemplo, las matemáticas son creadas por el humano, la física lo mismo, la filosofía igual, o sea, ese conjunto de cosas que el cerebro humano ha hecho me parece impresionante. Sí, también pues el hecho de que no solamente está el lenguaje hablado ni escrito, sino también está el lenguaje corporal, que también pues comunica muchas otras cosas, y también pues siento que es un poco más lo que dice Isaac, como de lo involuntario, como que también uno tampoco controla al 100% ese tipo de actos, pero que vienen por algo evolutivamente, o sea, comunican algo por una intención que es para que la otra persona responda a ese como estímulo, exacto, mensaje.